21 de junio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Monseñor Luis Cabrera, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, arzobispo de Guayaquil. El matrimonio de parejas del mismo sexo es reconocido en su gran mayoría en países cristianos de Europa y América. Eso revela una crisis de la civilización occidental cristiana o una apertura a los derechos humanos que no hay en la fe religiosa de Asia y África. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Darwin Seraquibe, el exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El Consejo de Participación Ciudadana elegido por el pueblo anuncia fiscalizar al Consejo Transitorio pese al blindaje de la Corte Constitucional. El nuevo Consejo advierte que no existen documentos sobre la actuación del Consejo Transitorio. El exsecretario lo desmiente. Y además estará Gorky Aguirre, el vocero del Frente de Exasambleístas Constituyentes de Montecristi. La propuesta de suprimir el Consejo de Participación Ciudadana elegido por el pueblo según la reforma constitucional aprobada en la consulta de 2018 busca hacerse viable. La opinión de un asambleísta constituyente de Montecristi sobre las razones de su creación y la supresión o modificación de sus competencias. La Fiscalía General acumula elementos que llevan a presumir la existencia de una estructura delictiva organizada que ejecutó la receta Arroz Verde para financiar de forma ilícita las campañas electorales del correísmo. Versiones de los detenidos, informes, peritajes, de los correos electrónicos, del cuaderno de Pamela Martínez y sus declaraciones han revelado ya los aportes ilegales. Varios hechos relatados en el cuaderno, los correos electrónicos y la versión de la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, se corroboran con versiones, informes, pericias y documentos recabados por la Fiscalía en el caso Arroz Verde. Según Martínez, con conocimiento del expresidente y por disposición del ex vicepresidente Jorge Glass, recibió dinero de Odebrecht y le entregó al ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, a través de su asesor, Pedro Espinosa. La Fiscalía llamó a Espinosa para que rinda versión y según relata Diana Salazar, él confirmó que por mandato de Alexis Mera asistió a la oficina de Pamela Martínez, recibió el sobre y de inmediato le entregó a Alexis Mera, aunque dijo no conocer el contenido. También rindió versión Cristian Paredes, ex asistente de Pamela Martínez, quien declaró que el directivo de Odebrecht, Geraldo de Souza, frecuentaba la oficina de Pamela Martínez con un portafolio, que vio un archivo con el nombre Verde en el computador de Martínez y que ella le dio facturas en blanco de Nexo Global que él entregó en la oficina de Odebrecht. Nexo Global es la empresa que recibió dinero de Odebrecht entre 2013 y 2015. La propia empresa brasileña entregó a la Fiscalía información del pago de 37 facturas a Nexo Global por $474,320. Además, rindieron testimonio los creadores y directivos de Nexo Global. En sus versiones declararon que Pamela Martínez manejaba la empresa, que prestaron firmas para crear compañías, prestaron una libreta de ahorros y cédula y firmaron papeletas en blanco. Son solo parte de los 21 elementos que presentó la Fiscalía para reformular cargos y juntar los dos procesos de la trama Arroz Verde en uno solo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. De 194 países registrados por Naciones Unidas como estados soberanos, el Estado Vaticano no es miembro de la ONU. De los 194, solo 30 reconocen el matrimonio gay y únicamente la isla de Taiwán no es de fe cristiana. El grupo de 30 lo forman 16 en Europa, 10 en América, 2 en Oceanía, 1 en Asia y 1 en África. Es evidente que aquí hay un ingrediente religioso y de derechos humanos. Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Guayaquil. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. La definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer es universal,
¿Abarca a todas las creencias religiosas? Bueno, si partimos desde los principios jurídicos, y eso significa remitirnos a los pactos internacionales, a las convenciones internacionales, como para nosotros, por ejemplo, el Pacto de Costa Rica o la Convención Americana de Derechos Humanos, y más cercano todavía a nosotros la Constitución, donde se define con claridad que el matrimonio es la unión de varón y mujer. Entonces ese es el fundamento para nosotros, también como Iglesia Católica, defender. Pero más allá de las dimensiones jurídicas, hay elementos de orden antropológico, donde las ciencias, como la biología, la sociología o la antropología cultural, también ha demostrado hasta la saciedad que el matrimonio en los distintos pueblos, y eso más de 2.000, 3.000 años atrás, han estado constituidos por un varón y una mujer. Lógicamente para nosotros, ya desde la fe cristiana, también un aporte importante va a ser la visión desde la palabra de Dios. Si la familia es considerada núcleo de la sociedad, ¿cuál es la consecuencia de convertir al matrimonio civil en la unión de personas del mismo sexo? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que hacer un estudio objetivo, sereno, de los países donde ya el matrimonio igualitario ha sido aprobado. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que se dan? Pero yo, más allá de las consecuencias psicológicas, sí quisiera topar algunas de las libertades que veo que están siendo afectadas. Por ejemplo, la libertad de expresión. Ya las personas se ven restringidas a opinar algo diferente a esa posición. Y si alguien lo hace, inmediatamente es acusada de intolerante, homofóbica, y es llevado a los tribunales, inclusive acusada de delito de odio. Entonces, esa libertad de expresión viene a menos. Otra libertad es la de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones éticas y espirituales. Si alguien lo hace, también puede ser acusado. Y también estaría en peligro, en riesgo, la libertad religiosa, porque podría darse una intromisión también para que los pastores o los sacerdotes o los dirigentes no puedan absolutamente opinar nada en contra de esa posición. Entonces yo creo que eso sí habría que estudiarlo de una manera, repito, serena, objetiva, de tal forma que veamos cuáles son las consecuencias. ¿Ha influido en el mundo occidental y cristiano para expandir el matrimonio gay los miles de casos de pedofilia que han sacudido a la Iglesia Católica Romana? Bueno, a ver, referente a este tema, que también es importantísimo y no podemos eludir el tema de los abusos que se han dado, pero yo creo que también es importante, y aquí aprovecho esta oportunidad para decir que cuando salió a la luz pública la gravedad de un delito de abuso sexual, la Iglesia inmediatamente tomó las medidas pertinentes. Ya en el 2002 se tipificó el abuso como un delito gravísimo, de tal manera que si un sacerdote hubiese cometido, automáticamente quedaba deslindado de su ejercicio ministerial. Y a partir de ahí, toda la reflexión y todas las acciones que se han dado nos han llevado a lo que llamamos cero tolerancia o tolerancia cero en cuanto a los abusos. Por supuesto que nosotros como Iglesia Católica estamos empeñados, comprometidos para que esos abusos no se den ni dentro de la institución religiosa ni fuera de ella. La píldora anticonceptiva transformó lo que todas las religiones consideran un acto de amor para procrear en simplemente tener sexo. ¿Cómo influyó en abortos, embarazos no deseados, régimen laboral, deportes y religión? ¿Realmente causó una revolución? Bueno, son esas decisiones respetables, por cierto, pero también aquí yo me permitiría invitarles a estudiar, hacer un análisis, cuáles han sido los impactos en la familia, en la sociedad, en la disminución también de matrimonios, en el aumento de abortos, porque no es que se han reducido, también el crecimiento inclusive de enfermedades de transmisión sexual. Entonces todo yo creo que exige un estudio sereno, una investigación, pero no basada simplemente en cifras, en estadísticas, sino en hechos reales. Yo creo que ese es el paso que tenemos que dar, acercarnos a las personas que viven un drama,
inclusive una tragedia a partir de todas estas decisiones que se han ido tomando a nivel político. La palabra matrimonio deriva de dos vocablos latinos: matriz, que significa lugar en el que se desarrolla el feto, y monium, que significa cuidado. Por eso es la unión de hombre y mujer. La mujer que ha sido siempre su guardiana. Ahora lo mata con el feminismo y su derivación, los movimientos LGBTI. Bueno, usted ha tocado un tema importantísimo sobre el matrimonio como una institución. Y más allá de lo jurídico, yo sí creo que es importante también preguntarnos el por qué y el para qué nació el matrimonio. Y de hecho, como acaba muy bien de señalar usted desde el punto de vista etimológico, el matrimonio surgió para proteger a la madre y para proteger al niño, de tal manera que cesen los abusos que podían darse también. Entonces, a partir de ahí, podemos entender, inclusive el término, el derecho. Es un derecho al matrimonio. O también implica eso una serie de deberes, de responsabilidades frente a la vida, frente a los niños. Y por eso que nosotros, a partir inclusive de la misma legislación, ¿qué decimos? La primacía de los derechos del niño por encima de todos los demás. De tal manera que el matrimonio está pensado, orientado para defender a la madre y al niño. Entonces, y aquí podemos ya extender esa definición si es o no aplicable a otros casos. Por otro lado, hay muchas voces que claman por una renovación de la Iglesia. Por ejemplo, permitir el matrimonio de sacerdotes entre hombre y mujer, pues por supuesto, influiría para disminuir la expansión del matrimonio gay. También ayudaría a parar esta crisis en los países cristianos, permitir el sacerdocio femenino, dado que la mujer es el sostén de la religión en la familia. Bueno, ese es un tema eminentemente teológico para nosotros, donde también están abiertas todas las discusiones, todos los argumentos. Lógicamente para nosotros por el momento, pues lógicamente el sacerdocio es para los varones. Ahora tenemos, por ejemplo, el sínodo de la Amazonía, y hay muchas voces que están proponiendo que las personas casadas podrían en algún momento dado pues llegar a ser sacerdotes. Pero es un tema que está abierto a la discusión, por utilizar esa expresión, a un diálogo sereno, profundo. Lo otro está claro para nosotros que la ordenación de la mujer aún no está siendo ni siquiera considerado, porque hay razones teológicas, razones bíblicas sólidas que nos llevan pues a pensar que el sacerdocio es únicamente para los varones. Ahí entramos, como digo, a temas de orden teológico, más allá de cuestiones sociológicas o de asuntos de orden práctico que puedan tener en la vida. Pasando al aspecto jurídico, ¿interpondrá la Conferencia Episcopal algún recurso contra la sentencia de la Corte, puesto que la Corte recibió 2 solicitudes para aplicar una opinión consultiva y terminó en las 2 solicitudes interpretando la Constitución de tal forma que prácticamente la reforma? ¿Es eso jurídicamente aceptable? Como Conferencia Episcopal no propondremos ni realizaremos ninguna acción en ese sentido. Lo que sí nosotros hacemos es apoyar, y aquí es un campo eminentemente jurídico, civil, pues ahí las personas preparadas, profesionales, son las que tienen que debatir esos argumentos. Pero repito, la Conferencia Episcopal en ningún momento interpondrá ningún tipo de acción. Luis Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, elegido por el pueblo, no encontró información alguna sobre actividades del Consejo Transitorio. ¿Dónde está? Lo consultamos al volver. No se vaya. Darwin Seraquive, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Buenos días. Primero, ¿cómo se dio esta transición entre el Consejo Transitorio y el actual? Porque ya sabemos que los consejeros se han quejado de que ellos no han recibido nada, información o informes sobre el estado de los procesos o los trabajos pendientes. ¿Cómo es eso?
Bueno, fue público la reunión que hizo en vida el doctor Julio César Trujillo con la actual consejera Rosa Chalá. Inclusive se subieron algunas fotos por su parte en las redes sociales y estuve presente conjuntamente con el doctor Julio César Trujillo y también la persona encargada o coordinadora de todo lo que es el área administrativa financiera, y se le dio toda la información que quiso y al parecer pues fue satisfecha. Después cuando ya se entregaron las credenciales al resto de consejeros, el actual presidente, el sacerdote José Tuárez, solicitó por escrito al presidente Eduardo Mendoza organizar este proceso de transición. Y por disposición del expresidente yo hice varios intentos para intentar comunicarme y solicitar, de su parte, tener la reunión para este proceso de transición. Sin embargo, no tuve éxito. Bueno, ahora entendería que tal vez no estuve en la jerarquía que le exige para reunirse y lamentablemente no se pudo producir esta reunión. Sin embargo, ahora, eso contradice totalmente lo que están diciendo hoy los actuales consejos, de que no solo no encontraron, sino que pues no habría voluntad de haber hecho este proceso de transición. De hecho, escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo. Esto es una irresponsabilidad. Los que me conocieron en el convento Máximo Santo Domingo de Quito, todos mantienen orden, todos los archivos. Se esperaba tener las herramientas necesarias para poder trabajar, pero como ustedes pueden constatar, en la presidencia no hay ni una sola hoja, ni siquiera un bolígrafo. Que no sé qué se han hecho los cuadros, me imagino que tiene que haber cuadros, obras de arte, no hay absolutamente nada, es lo que ustedes ven. ¿Dónde están los archivos? Me preocupa. ¿Dónde está la documentación del Consejo? Yo he llegado a unas oficinas vacías. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, en el sector público todo está absolutamente regulado. Cada funcionario tiene funciones específicas y determinadas en el orgánico funcional. En este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con materiales de oficina, voy a tratar de evitar esos temas que no son de fondo lo que se requiere una transición. Pero es público y notorio, por ejemplo, que el Consejo Transitorio realizó la evaluación, selección de autoridades e investigación. Y esa información muy delicada, y por ser muy delicada está a cargo de un funcionario responsable. Esa información está debidamente organizada, sistematizada, foliada y entregada a un funcionario responsable. Pero no ¿quién es ese funcionario? ¿Quién es ese funcionario responsable? ¿Puede detener el Consejo actual acceso a esa información? Es decir, si bien es delicada, no significa que es reservada. Ninguna información del Consejo Transitorio es reservada. Toda la información es pública. Las 428 resoluciones están publicadas en la página web. Pero el secretario general es un funcionario de libre remoción. Es decir, un momento dado tenía que terminar sus funciones y salir. Y por lo tanto tenía que dejarle al funcionario de carrera quien se haga responsable de toda esa información, de senda información. Tome en cuenta, por ejemplo, en el caso de las evaluaciones. Pero entonces, él es un funcionario de carrera que está actualmente en el Consejo y es quien tiene la información. Y eso sabe el presidente del Consejo actual, porque digamos, solo que estemos discutiendo este tema ya es un problema cuando hay tantos temas de fondo, sino que no se dé una transición como debería ser entre la responsabilidad de un Consejo transitorio y la del Consejo actual, hace que estemos hablando sobre dónde está la información o por qué no le han entregado lo que le tenían que entregar. Si tuvieran claro cuál es el orgánico funcionario y las funciones específicas de cada uno de los funcionarios internos del Consejo, pues podrían acceder, digamos, de mayor forma y rápida, ¿no? Como digo, esta información delicada no puede estar, digamos, en cualquier lugar, sino con una responsabilidad. A mí me parece más bien que ahí lo que existe es una especie de ignorancia y mala fe, una mezcla allí, que lo que tratan es más bien de legitimarse en el cargo, intentando, digamos, desprestigiar el trabajo que hizo el Consejo Transitorio del cual fue parte. Ahora, en lo de fondo están los procesos que se llevaron a cabo por el transitorio. Los consejeros quieren revisar la actuación de los transitorios. Argumentan que todos estos procesos de evaluación, de nombramiento de autoridades podrían ser ilegítimos, que hoy no tienen la documentación de archivos y es justamente ahí donde quisieran entrar, independientemente de la decisión de la Corte. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? La información y la documentación
que generó el Consejo Transitorio no solamente está a disposición de los actuales vocales, sino de la opinión pública en general. Cualquier persona puede acudir a los archivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y solicitar el expediente que considere necesario de todos los procesos de evaluación. Nosotros hicimos, para poner un ejemplo, imagínense, dimos por terminado el periodo de 28 autoridades. De esos procesos, 26 fueron por concepto de evaluación de autoridades, que tienen senda información y documentación. Cualquier persona puede acceder a eso y verificar, analizar lo que creyera conveniente. Esa información es pública. Igual en los procesos de selección y designación que se hicieron por concurso público, de oposición y méritos, con veeduría, con participación ciudadana. Toda esa información está disponible, no solamente para los actuales consejeros, sino para la opinión pública en general. Están, como digo, debidamente foliados. Ahora, del trabajo Así que nadie puede sacarse un solo documento de aquello, además de digitalizados, ¿no? Del trabajo que ustedes hicieron en cuanto a la selección de autoridades, ¿qué quedó pendiente? Y pregunto esto porque ¿qué es lo que debería estar como urgente dentro de la agenda inmediata del Consejo que ustedes bien conocen? Ese es un punto muy importante que usted ha tocado, mi estimada Estefi. Lo que deberíamos estar preocupados es qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se debe hacer, y no estar en este tipo de naderías que en nada llevan para beneficio del país. Por ejemplo, quedó por iniciar los procesos de designación de defensor público, también de designación del superintendente de ordenamiento territorial, también los procesos para la selección y designación de los conferencistas de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria. También está, por ejemplo, inmediatamente colaborar con la Fiscalía en los 9 casos de investigación que hizo el Consejo Transitorio, en el cual es parte de todas las indagaciones sobre casos emblemáticos, como por ejemplo la construcción de hospitales, la construcción de escuelas del milenio, las investigaciones respecto sobre Refinería del Pacífico, Refinería de Esmeralda, Estoache, Pilatón, etcétera. Y de esos casos que se presentaron, que usted bien dice, el Consejo es y siempre ha tenido esa facultad de ser parte procesal en esos casos donde se están investigando, pero entonces el Consejo Transitorio ya dejó temas que por cierto no eran nuevos ni que los descubrió el Consejo porque se han venido denunciando desde hace mucho tiempo, pero cuando finalmente se pusieron sobre la mesa hay varios e importantes casos de corrupción. Después de eso, ¿qué ha pasado? Es decir, si bien sirve que un consejo, sea el transitorio o el de participación actual, expongan los casos, pero si puede ser parte procesal, ¿se avanzó en algo o el Consejo Transitorio lo que alcanzó fue decir, aquí está y veamos qué pasa? El Consejo Transitorio lo que hizo es, además, aportar con nueva información y documentación a la Fiscalía, y por ello, además, consideró que una institución del Estado de participación ciudadana sea parte procesal en todas esas investigaciones. Y ahora, a través de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio, está haciendo y colaborando, o debe estar en este momento además, colaborando en la investigación conjuntamente con la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que se requiere y eso es lo que exige la ciudadanía. De la experiencia que usted tuvo también y con las propuestas que se están planteando ahora mismo en paralelo, ¿cree que el Consejo de Participación también debe desaparecer, que este poder para designar autoridades no debería estar en manos de 7 consejeros? Bueno, el criterio del doctor Julio César Trujillo era que este consejo debería desaparecer, puesto que es la puerta de entrada para que gobiernos y líderes políticos con no una buena formación democrática se tomen los otros poderes del Estado que debe existir normalmente en una república. Y yo en lo personal considero que también debería desaparecer, puesto que hemos tenido una experiencia nefasta que ha permitido, como fue al expresidente prófugo de la justicia, de que se tomen los otros poderes del Estado, y lo que ha hecho más bien es debilitar la institucionalidad pública. Darwin Seraquiba, el exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, gracias por haber venido a Contacto Directo. Muchas gracias. 7:28. Vamos a una pausa y al regresar con ustedes, Gorky Aguirre, vocero del Frente de Exasambleístas Constituyentes de Montecristi. Vamos a hablar sobre la supresión del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se puede hacer por consulta popular? Ante su fracaso evidente, ¿solo se deben modificar sus competencias? Lo vamos a analizar. Gorky Aguirre,
vocero del Frente de Asambleístas, de ex asambleístas constituyentes de Montecristi. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buen día, Alfredo. Mucho gusto, gracias por la oportunidad de participar a través de este importante medio de comunicación. Bueno, hay dos temas que derivan de Montecristi en estos momentos, que son la represión del Consejo de Participación Ciudadana y el matrimonio del mismo sexo, entre personas del mismo sexo. En la agenda de la Asamblea de Agrupaciones Políticas está la represión, reforma del Consejo Transitorio, del Consejo de Participación. ¿Por qué en Montecristi se creó el Consejo de Participación Social? Bien, es importante recordar que hace mucho tiempo atrás, estamos hablando entre 13 años, 12 años atrás, existía una idea mal dada de lo que es la situación del poder. Y esta estaba sitiada prácticamente en lo que era anteriormente los diputados, quienes hacían y deshacían de ese poder que tenían, prácticamente un poder omnímodo. En este caso, incluso ustedes recordarán que se llamó el tema del mote con chicharrón, que se autosubieron el sueldo, por ejemplo, a $9.790 porque decían que no les alcanza para el mote con chicharrón. En esas circunstancias, el pueblo ecuatoriano se hartó prácticamente de todas estas circunstancias de abuso de poder, de la corrupción que existía, de reparto del poder interno, y decidió justamente crear un órgano, en este caso una función, separando lo que era anteriormente la idea de Montesquieu, de que estaba dividido en poderes. En Montecristi hablamos de que desaparecía el poder y el poder solamente estaba constituido a través del pueblo. Y en este caso se crearon las funciones, 5 funciones del Estado. Y en este caso se creó, como decía, la función de transparencia y control social. Esta función de transparencia y control social justamente abarca al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como prácticamente quien lidera esta función. Es como liderará, por ejemplo, la función ejecutiva o la función legislativa, en este caso la función ejecutiva el presidente de la República, la legislativa justamente los asambleístas hoy en día, y de esta manera pues trata en definitiva de velar contra la corrupción, de que no exista temas de corrupción y si existieren, ser parte directamente en representación del pueblo. Pero la práctica de una década demuestra que el Consejo de Participación Ciudadana fracasó por déficit ciudadano e instrumentalización del Ejecutivo. La consulta popular 2018 lo empeoró. ¿Fue un mal remedio la elección popular sin auspicio de partidos políticos? Bueno, si bien es cierto, el gobierno anterior de Rafael Correa institucionalizó prácticamente a su gente directamente en algunas instituciones del Estado. Y siendo así, manejaron este poder prácticamente para conveniencia propia. Se lo denota, se ha visto, se ha observado, concursos amañados, gente muy cercana a la presidencia de la República, y bueno, en sí, entonces no ha dado oportunidad a que definitivamente este poder popular prácticamente se manifieste a través de la función de transparencia y control social. Y en este caso nosotros no vemos que se ha dado esa oportunidad de que se vea la magnitud de la participación ciudadana y control social. Pero aquí el problema está en las respuestas que se dan, porque como usted recordó, la situación de la partidocracia y sus abusos en el Congreso causaron realmente la creación de este ente. Pero ahora elegir a sus integrantes por voto popular sin auspicio de los partidos fue contra natura y fue propuesto por Lenín Moreno con el apoyo de Jaime Nebot, Guillermo Lazo y los grupos independientes. Entonces, ¿no fue esto peor haberlo hecho así? ¿No resultó que se vio de que iba a haber una mayoría correísta como en efecto ocurrido y que por eso ahora lo quieren suprimir? De alguna manera se está legitimando directamente, primeramente, el voto popular a través de sus candidatos, de las personas que eligieron directamente por el pueblo. Y vale la circunstancia de notar que en este caso del padrón electoral, que más o menos son 13 millones de habitantes, se dio el 82%,
que acudieron a las urnas a votar por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, definitivamente está legitimado por segunda ocasión, la primera, como usted lo había indicado, a través de ya una consulta, ¿no es cierto?, una consulta popular, hoy a través de la votación. Y en este caso, a lo mejor se ven voces de que no están de acuerdo, lo cual igual la Constitución de la República no está hecha en piedra. Podemos discutir, podemos conversar el tema, si puede ser de que tiene que desaparecer, pero denle la oportunidad primeramente a observar desde otra manera, desde otra figura democrática, cómo se puede manejar lo que sería la función de control social, de participación y control social. Ahora, la propuesta de crear un Senado para que asuma las competencias del Consejo de Participación, especialmente la competencia nominadora y el control político, para que no las tenga así la Cámara, digamos, de asambleístas. ¿Es acertada? Bueno, podríamos discutir la situación, pero antes de discutir es importante llevar a cabo los procedimientos reglamentarios constitucionales y no saltarnos a estos procesos. Si bien es cierto, está en derecho de discutirse, está en derecho de poder realizar un tipo de acción directamente constitucional, más no tomarse el poder y decir a través de una acción u otra, a través de un movimiento a lo mejor que juntan firmas y se saltan los principios constitucionales, como por ejemplo la regresión de derechos. Como habíamos indicado hace un momento atrás, si bien es cierto, se cambió la figura de que manejen lo que serían los diputados anteriormente, esta función o este poder, nuevamente vamos a regresar a lo mismo, porque es la propuesta prácticamente de muchos sectores que se oponen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, regresar a que maneje una asamblea la designación de ciertas autoridades que pertenecen a esta función de control, de participación y control social. Esta reforma constitucional debería ser por consulta popular, por la asamblea o por la asamblea constituyente, según establece la Constitución. Según establece la Constitución, tiene que ser primeramente consultado al pueblo, llamar a consulta popular para una asamblea constituyente. En derecho las cosas se hacen, se deshacen como se hacen. En este caso hubo una mayoría de hasta un 70% de aprobación de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual están involucrados hoy en día 17 millones de habitantes. Entonces, en este caso tendría que ser directamente una asamblea constituyente, porque eso lo dice y lo reglamenta prácticamente la Constitución. La regresión de derechos, prácticamente no podemos nosotros faltarnos a un órgano funcional del Estado, en la cual es la estructura del Estado, que no podemos saltarnos, y eso indica la Constitución, tiene que ser de esta manera. Pasando a otro tema, al matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Considera usted que la Corte Constitucional se excedió y reformó la Constitución al absolver una consulta? Bien, la Corte Constitucional es clara en el aspecto que indica que ella puede interpretar la Constitución. Si bien es cierto, el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador es muy claro, y creo que es digno poner un ejemplo. Yo recién a mi hija, que está aprendiendo a leer, tiene unos 6 años, le había preguntado que me lea en la parte del artículo 67, en la parte que indica sobre el matrimonio, sí, sobre el matrimonio, e indica claramente, ¿no es cierto?, que dice el matrimonio es entre hombre y mujer. Está clarísimo. Y le había preguntado a mi hija si es que ella entiende. Y me dijo, sí. Y yo entiendo perfectamente que cuando yo sea grande, y después de que venga de China, con las palabras de ella, después de viajar, voy a casarme con un hombre y voy a tener también hijitos como lo tiene el bebé de mi hermanito. Entonces, miren, dense cuenta, ¿por qué nosotros llamamos a interpretar la Constitución cuando es sumamente claro que una niña de 6 años, y muchas personas lo entienden perfectamente? Entonces yo creo que está por demás hacer un tipo de llamamiento a la Corte Constitucional a que prácticamente está reformando la Constitución, cosa que no está permitida para ellos. Entonces, en ese caso, ¿qué acción se puede seguir contra la Corte? Porque resulta que la Corte no puede ser objeto de juicio político. La Corte no puede ser destituida sino solo por ellos mismos. Es evidente que lo que resuelve la Corte es como la palabra de Dios, son como un poder constituyente dentro del poder constituido. ¿Eso no es un error de Montecristi?
No, más bien está supeditado justamente a ciertas acciones directamente y lo da la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Indica claramente la potestad de la Corte Constitucional. O sea, no se puede saltar también la ley. Si bien es cierto, la Constitución tiene un marco amplio, ¿no es cierto?, macro, pero internamente, pues lógicamente están las leyes para aclarar. Y en este caso, por ejemplo, el artículo 160 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indica que el artículo 160 indica sobre la mayoría para decidir. La promulgación de un dictamen interpretativo requiere el voto conforme de 7 de las juezas o jueces de la Corte Constitucional. En este caso estamos observando que solamente 5, ni siquiera 5, son 4 según el dictamen, que están aprobando prácticamente este tipo de acción referente a lo que indica, ni siquiera pregunta a la Corte Superior de Justicia, pregunta sobre si se tiene que reformar la Constitución para esto, sino lo que pregunta es de que se Pero ¿quién declara inválido, ineficaz jurídicamente lo que ha resuelto el Poder Supremo de la Corte Constitucional? ¿Será acaso solo la Corte Suprema, tengo entendido? La Corte Nacional, con 2/3 de sus integrantes, el único recurso que se podría seguir para la ineficacia jurídica de este abuso de la Corte Constitucional. Los simples ciudadanos pueden ejercer su poder justamente de reclamo, en este caso, por falta del debido proceso. Y lo dice justamente también la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. En este caso, pueden demandar la aclaración sobre aquello. Y es más, revisando, por ejemplo, este fallo que había dado la Corte CIDH, ni siquiera se refiere al pedido del matrimonio gay, sino que más bien, o igualitario, sino se está refiriendo a la parte patrimonial. Entonces yo les invito también a los juristas a leer con exactitud este fallo que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e indica claramente que está supeditado a este tipo de acción, más no habla directamente de que permita o no se permita el matrimonio igualitario. Pero hay un silencio de la clase política sobre este asunto. Nadie quiere opinar, parece que tienen miedo de hablar. Definitivamente en este caso hay que hacer un llamado a la Asamblea que se permita indicar cuál es la posición de ellos al respecto. Ya lo habíamos dicho, es sumamente clara la Constitución de la República del Ecuador. Habla claramente sobre, incluso habla luego también de quienes están permitidos ejercer en este caso, el derecho a adoptar. Entonces, y habla de quiénes son las familias. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que no estar interpretando a nuestro antojo la Constitución de la República del Ecuador, sino que prácticamente hacerla cumplir. Todavía cabe, como no está inscrito en el registro oficial, recular de buena manera la Corte Constitucional y en su fallo regresar e indicar que hay errores. Es claro que puede haber un error de los humanos y recular este tipo de aspecto y volver a hablar con democracia, porque de otra parte estaríamos prácticamente tomando funciones que no nos corresponden en el caso de la Corte Constitucional y estaríamos un Estado fallido de derecho. Gorky Aguirre, vocero del Frente de Ex Asambleístas Constituyentes, gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Y así concluimos esta emisión. Como siempre, a ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos el lunes, Alfredo. Nos vemos el próximo lunes.